No vamos a buscar a gente nomás porque queremos y no nos contratan nomás para hacer eso. O sea, una vez más, entonces, ICE o otra agencia no les puede contratar a ustedes para hacer eso. No, no está permitido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esa es la declaración de uno de los pocos oficiales, agentes de fianza que tiene la potestad de ir a buscar a una persona que no paga su fianza, que no cumple con ese requisito aquí en el sur de Nevada, en el condado Clark. Ya enseguida voy a explicar esta entrevista que tuve con Manny Ceballos. Él es el dueño de Aztec Bail Bonds, que es una compañía que ofrece el pago de fianza a las personas que entran a la cárcel, al centro de detención, al menos aquí en el sur de Nevada. Hablamos sobre cuáles son los requisitos, por ejemplo, para que una persona se convierta en un agente de fianza. Hablamos también, y se sorprenderá saber que casi ya no existen en Nevada, sobre las leyes de Nevada, que si los cazarrecompensas pueden o no ir a buscar a los indocumentados, qué es lo que está pasando en realidad. Pero primero quiero aclarar una situación que este mediodía se suscitó aquí en el sur de Nevada. Esta imagen la capturé justamente en la intersección de la Charleston Boulevard, casi esquina con Lamb, en una zona muy transitada por los hispanos, muy concurrida por inmigrantes en la zona donde también está una ferretería Home Depot. Mucha gente empezó a poner videos y fotografías de varios agentes. Este vehículo, por ejemplo, fue el protagonista de la tarde, de que aparentemente agentes estaban deteniendo a conductores. Y yo estaba cerca de la zona, llegué justamente a investigar y sí lo puse en mis redes sociales para que toda la comunidad esté tranquila, porque no se trataba de agentes de ICE, no se trataba de una detención a inmigrantes, sino una detención a una persona afroamericana, a dos hombres que viajaban en uno de los vehículos que justamente está ahí, en esa camioneta tipo SUV, y al parecer los agentes encubiertos de la Policía Metropolitana ya los estaban siguiendo desde hace varias horas y lo interceptaron allí en ese lugar, pero la gente pensó que se trataba obviamente de un retén o de detención de lo que eran conductores o hispanos o inmigrantes ICE, pero ese no fue el caso. Al llegar en ese lugar, lo primero que hice fue conversar con los agentes que estaban allí involucrándose en esa eh, detención a la persona, e inclusive crucé algunas palabras con el detenido, pero me dijeron que no se trataba de una detención de ICE. Efectivamente, uno de los detectives fue muy cálido conmigo al decirme, no, por supuesto que no, absolutamente no. Y tuvo una reacción con el rostro y la cara, inclusive diciéndome que esa no era la situación. En fin, solo aclarando para las personas justamente que tenían miedo, ya sabemos que hay mucha gente que con cualquier situación que ven a agentes por la calle o deteniendo a personas ya creen que justamente son detenciones o agentes de ICE. Pero bueno, vamos con el video, con el tema esto de caza recompensas. He estado hablando a lo largo de esta semana sobre lo que está sucediendo con los videos que vemos de diferentes personas que son detenidas en otros estados por hombres que tienen la cara cubierta, que no se identifican, por grupos de hombres o agentes que tienen el chaleco que dice policía o que dice guardia de seguridad, que llegan a los lugares, no muestran un documento para una detención, no muestran un documento para una orden de cateo y llegan todos enmascarados con lentes negros, inclusive algunos llegan con cámara, en fin, ustedes ya saben a lo que me refiero. Y entonces busqué la información aquí localmente, por qué, cómo se hace, qué derechos tienen los inmigrantes sobre los cazarrecompensas. Y me encuentro con una grata sorpresa que quiero compartirles, y les voy a ir explicando paso a paso esta conversación, esta entrevista que tuve justamente con Manny Ceballos. Él es uno de los casi 2 o 3 agentes de fianza que le llamamos aquí en el estado de Nevada diferente, que queda en el estado, y él explica justamente
por qué no pueden ellos arrestar a los inmigrantes indocumentados. Escuchen. No vamos a buscar a gente nomás porque queremos y no nos contratan nomás para hacer eso. O sea, una vez más, entonces, ICE o otra agencia no les puede contratar a ustedes para hacer eso. No, no está permitido. Es imposible que ocurra eso aquí. No estoy diciendo que alguien no va a entrar a Clark County a tratar de hacerlo, pero antes de hacerlo tienen que tener toda la certificación aprobado por el Estado para hacerlo y los permisos que se necesita para hacerlo. No nomás cualquier persona lo puede hacer. Entonces, por decirlo así, estamos como protegidos. Yo siento que sí estamos protegidos, porque he estado escuchando que otros estados lo están haciendo, pero aquí no se está haciendo. Aquí nomás se está creando el false narrative de que existe eso. Y gente tiene miedo a salir. Y entiendo eso, pero eso de estar buscándolos porque queramos, o gente que hace security lo hace, no existe aquí. No debe de estar sucediendo aquí. Justamente eso, lo que dice, no debe de estar sucediendo aquí en el estado de Nevada. Y quiero recalcar, porque yo sé que tengo seguidores que me ven en todos los estados o en varios estados, pronto en todos, ¿verdad? Pero bueno, en el estado de Nevada, hace mucho tiempo que la ley estatal se cambió primero para que no exista la frase bounty hunters o cazarrecompensas. Las personas que hacen ese trabajo se llaman de diferentes maneras. Se llaman agentes de fianzas o agentes de ejecución de fianza en español, ¿no? Para obtener ese estatus hay muchos requisitos que se tienen que pasar. Pero vamos a ver otra explicación del señor Ceballos. Antes de que yo empiece a buscar, si yo estoy enfrente de la casa del defendente que estoy buscando, yo tengo por ley que hablarle al departamento de policía Metro para decirles dónde estoy y qué es lo que voy a hacer. O sea, North Las Vegas, Henderson o Metro. No nomás puedo nomás ir a tumbar puertas y tocar puertas nomás porque se me da la gana. Hay una ley que tenemos que notificarles. Ok, les voy a explicar un poquito más alargada porque hay personas que seguramente estarán preguntándose cómo funciona exactamente cuando un agente de ejecución de fianza viene a buscar a una persona que no cumplió con su fianza, que no pagó o que no cumplió con su corte, ¿no? Lo que pasa es que cuando en este caso el señor Ceballos es uno de esos agentes, él ya no ejerce, ya no lo hace de manera digamos que muchas veces, uno, porque ya casi no hay necesidad y dos, porque hay otras formas de pedirle ahora a las personas que paguen su fianza y vayan a corte, etcétera. Pero cómo funcionaba o funciona todavía, por decirlo así, ¿no? Si el agente de ejecución de fianza tiene un documento de un juez de que están buscando, me voy a poner a mí de ejemplo, de que están buscando a Rosana y requieren que Rosana vaya a la corte, el agente en este caso tiene que ir o tiene que venir frente a mi casa o a mi casa antes de tocar la puerta, antes de tener comunicación conmigo, debe avisar a la policía metropolitana si vivo en Las Vegas, a la policía de North Las Vegas si vivo en North Las Vegas, a la policía de Henderson si vivo ahí. La ciudad donde yo viva tiene que avisar al oficial. La mayoría de las veces, me dijo el señor Ceballos y también un oficial de la policía, de que cuando ellos tienen ese tipo de requerimiento, ese tipo de aviso, una patrulla de la policía siempre trata de ir con ellos. No se involucran en el arresto, no se involucran en la conversación, pero están afuera viendo para evitar que se escale la situación. ¿Y por qué esto es bien importante? Porque los agentes de ejecución de fianza tienen el derecho y después de los entrenamientos de portar armas, de arrestar a las personas y de utilizar todo su entrenamiento para agarrar a esa persona y llevarlo a la cárcel por orden de un juez. Es decir, que tienen que tener obviamente ese documento para llevar o venir a la casa, en este caso a mí, a buscarme. Ahora vamos a ver qué es cómo buscan y cómo encuentran a los criminales, qué es lo que procede de ahí.
Una de las cosas que hacemos aquí es siempre vamos a ayudar a la persona que está bajo fianza con nosotros, porque es cliente de nosotros. Y lo que nosotros queremos hacer es ayudar a nuestra gente, ayudar a la comunidad. No nomás queremos arrestar y entregarlos de regreso a la cárcel. Eso es lo que no me gusta hacer y no lo quiero hacer. En veces es necesario, porque en veces lo que pasa es de que la corte dice que tienen una no bail warrant. No bail warrant quiere decir ya no aceptan pago. Tiene que entregar a la persona a fuerzas. El juez quiere ver a esa persona. Y eso es justamente, ellos tienen que ir con una orden que en inglés se llama warrant, que es una orden ya sea de arresto o de cateo, ¿no? Lo que utilizan muchas veces los agentes. ¿Qué pasa cuando, en este caso, el señor Ceballos tiene que buscar a la persona que le debe a él, que obtuvo la fianza con su compañía? No puede ir otro agente de ejecución de fianza a buscarme a mí o a venir a arrestarme a mí si yo no hice la fianza con él. La compañía que me otorgó la fianza, puede venir por mí. Y ellos escogen venir o no muchas veces y otras veces tienen que hacerlo por orden de un juez. Ahora, algo que me sorprendió a mí enterarme con la entrevista que le realicé al señor Ceballos es que esta situación de los agentes de ejecución de fianzas hace ya tanto tiempo que quedó casi obsoleto, que hoy en día el estado de Nevada, el departamento que rige a estos agentes, ni siquiera ya están otorgando las clases o uno de los requisitos para que estas personas lo hagan. Ahora vamos a escuchar un poco lo que pasó hace 20 años atrás o cómo era cuando él tuvo que obtener la licencia. Era una clase de 2 semanas, hace 20 años. Estamos hablando de hace 25 años, la verdad. Ahora ya no hay clases de Bail Enforcement Agent. Por el estado ya no hacen eso. Entonces es como que se dice ya, I'm grandfathered in, porque ya tengo más de 20 años con mi licencia. Y entonces, Pues ya no hay Bail Enforcement Agents. Los que existen, que son muy pocos ahorita, son los que se quedan. Ya no están dando licencia, muy rara vez dan licencia de Bail Enforcement Agent. Lo que están haciendo ahorita es, si fuiste policía y tienes la certificación de un post certificate o algo, es posible que puedas aplicar para ser Bail Enforcement Agent y es posible que lo puedas agarrar. Pero antes de eso, de que yo sepa, ya no están dando esas licencias. de acuerdo a Manny Ceballos, él es el único en el condado Clark que todavía posee esa licencia y que todavía puede hacer, digamos, ese tipo de arrestos o ir a buscar a una persona con licencia, pero generalmente son en casos criminales. Existe quizá una compañía en el norte de Las Vegas, en el norte de Nevada, perdón, que todavía también tenga y utilice esa licencia para hacerlo, pero es bien importante lo que él me explicó, espero que lo hayan entendido. Y algo también que me gustaría explicarles es que cuando una persona comete un crimen, por decirlo así, desde DUI, desde violencia doméstica, desde matar a alguien o ser sospechoso de un crimen o de un robo, cuando se le otorga la fianza, la posibilidad de salir bajo fianza por un cargo criminal, generalmente el juez da un monto específico, por ejemplo, ¿no? $100,000 y el criminal o el abogado del criminal o el familiar solamente tiene que pagar o poner de depósito 10% de los $100,000 para que la persona salga de la cárcel mientras todavía continúa su caso hasta que se resuelva si es culpable o no del cargo que se le amerita. En el caso de inmigración, escuchen bien, y yo sé que muchos de ustedes saben, pero hay muchas personas que no saben, y esto es lo principal. Por eso yo estoy aquí con ustedes hablando, para que ustedes se eduquen. Yo también me educo aprendiendo sobre estas cosas, aunque sé varias, me encanta aprender y conocer algo nuevo. Y yo aprendí muchísimo con esta entrevista. Por ejemplo, los abogados de inmigración saben perfectamente, los que han pasado por situaciones migratorias, que cuando un inmigrante indocumentado está en una cárcel de inmigración y tiene la posibilidad de pagar una fianza, tiene que pagar la fianza en su totalidad. Es decir, que no tiene
no es que solo puede pagar el 10%, el 5%, no, tiene que pagar su totalidad. Por ejemplo, si su fianza es de $5,000, tiene que pagar los $5,000 al tiki-taka ahí mismo para poder salir. Y muchas veces, o la mayoría de los bail bonds o los lugares de fianza hacen ese servicio o dan. En este caso, Aztec Bail Bonds son los únicos que están haciendo aquí. Lo que tienen que hacer es primero conseguir la fianza por medio de un abogado que hace casos de inmigración. Y luego de allí, venir con nosotros con la información y el A-number, que viene siendo un A con dígitos que nosotros tenemos que verificar con el gobierno para que los aprueben la fianza. Bien. Por supuesto que un abogado también les puede dar a ustedes o a las personas las formas de pagar una fianza, que generalmente un familiar o el mismo abogado va y lo hace en la corte de inmigración, que es muy diferente a una corte criminal o una corte civil. Así es que vamos a recapitular. Les voy a contar entonces, en el estado de Nevada no existen casas recompensas que están buscando a indocumentados, o al menos no debería existir. En el estado de Nevada existen solamente 2 compañías hoy en día que tienen la licencia para ser agentes de ejecución de fianzas, y una de ellas está aquí en el sur de Nevada y es el del señor Manny Ceballos, a quien entrevisté. Otra cosa bien importante, si es que está ocurriendo o ustedes saben que está ocurriendo, es porque otros cazarrecompensas de otros estados han venido a Nevada o al condado Clark a hacer ese trabajo, pero no es legal que ICE, que la FBI o que otra agencia le pida a los agentes de ejecución de fianza a que vayan a buscar a los indocumentados y que se ganen los $1,000 o $1,500 que están haciendo otras personas en otros estados donde eso es legal. En el estado de Nevada no es legal, no debería de suceder. La otra cosa importante que ustedes tienen que saber es que para que una persona se haya convertido en cazarrecompensas o en agentes de ejecución de fianza en el estado de Nevada, debieron haber pasado muchas revisiones y un requisito muy, muy largo. Y no es un negocio rentable, más o menos, ¿no? Como en otros estados, en otras situaciones. Me disculpan por los perritos, pero bueno. La otra cosa importante saber también aquí es que cuando ustedes ven agentes enmascarados o con lentes o agentes que no se quieran identificar, pueden que sean agentes federales. Y ahí donde viene el conocimiento de usted, el conocimiento de la gente que tiene que hacer ejercer su derecho. Recuerde muy bien, como dicen los abogados y la abogada que entrevisté la última vez, tienen que ustedes preguntarles también que ellos se identifiquen. Tienen que ustedes estar sabiendo qué preguntar, qué decir, cómo preguntar, es que ellos se identifiquen, que muestre la insignia. Y lo que está pasando también es un miedo colectivo de la gente con tanta información que estamos dando, con tanta información que corre en las redes sociales. Hay que tratar de identificar exactamente cuáles son los agentes y cuáles no, como lo que ocurrió hoy que les mostré al inicio de este informativo. Por ejemplo, hay muchas personas que confunden el color de la camioneta y los rótulos, por ejemplo, del condado Clark con Homeland Security. O llega la camioneta de Code Enforcement a un lugar y ya dicen, ya nos llegó la migra. Tienen que leer bien lo que dice por la camioneta, tienen que leer bien lo que dice la insignia de los oficiales, tienen que informarse bien. Hoy pregunte, yo sé que hay mucho miedo, por ejemplo, haga lo que yo hice si es que usted es ciudadano o residente o no tiene miedo a los oficiales, llegue al lugar y pregunte tan tranquilamente. Yo llegué muy, digamos que sigilosa, a preguntar y le pedí permiso inclusive al oficial para preguntar y me contestó, me contó lo que estaba pasando. De esa forma yo pude informar. Bien, quiero pasar a otro tema que es muy importante también y que tiene que ver con nosotros, justamente los inmigrantes. El cambio del rostro de los inmigrantes o el cambio de la cara de Estados Unidos. Andrés Ramírez, ustedes seguramente lo conocen y los que no les voy a presentar. Él es el vicepresidente senior de Forbes State Partners, que es una compañía que lleva a cabo campañas integrales con enfoque adecuado para diferentes panoramas políticos
en Estados Unidos. Es una compañía basada en Washington, D.C. Andrés Ramírez es un conocido demócrata, estratega político para el Partido Demócrata y ha manejado campañas de grandes congresistas del estado de Nevada, senadores y por supuesto también la presidencia en aquel momento de Obama, Hillary Clinton, en fin, un político, un estratega político. Él escribió un artículo bien interesante que salió esta semana, el cual leí y me pareció tan útil hacerle una entrevista para que justamente ustedes puedan, digamos que escuchar de su viva voz por qué escribió esta nota que dice que la conversación que existe hoy en día en Estados Unidos sobre los inmigrantes ha cambiado. ¿Por qué? Porque la participación de los inmigrantes en la política es diferente. La conversación sobre la inclusión, que es una palabra clave, ha cambiado. Entonces, para mí, la pregunta principal para Andrés es, ¿por qué se está hablando de esto? ¿Por qué tenemos que hablar de la identidad de los inmigrantes o la gente que vive hoy en día en Estados Unidos? Es importante decir que cuando estamos hablando del movimiento de MAGA, que fueron muchos latinos y muchos inmigrantes que fueron parte de este movimiento de MAGA. El presidente Trump recibió mucho apoyo de votantes de latinos y mucho apoyo de inmigrantes latinos. Entonces, cuando uno habla de este movimiento de MAGA, es una ideología en que ellos piensan que hay una manera o fue una etapa en este país que era mejor para americanos, para las personas que vivían en los Estados Unidos, y quieren que esa manera de ser no cambie tanto como ha estado cambiando los últimos 20 años. Ese concepto es muy importante porque, como digo, el movimiento de MAGA no solamente es de la población que no es latino o que no es inmigrante, fueron muchos latinos y inmigrantes que fueron parte de la población, del movimiento de MAGA, pero lo que hemos visto ahora también es después de la elección del presidente Trump, que los que están en cargo del gobierno y han empezado a implementar las pólizas del presidente, ellos están implementando pólizas que afectan a todos los inmigrantes. No importa si fueron parte del movimiento de MAGA o no fueron parte, los latinos son latinos y ellos no están distinguiendo si uno fue parte del movimiento o no fue parte del movimiento. Y eso ha causado muchos problemas entre el movimiento de MAGA y entre toda la comunidad hispana. Y justamente sobre la identidad de las personas también, es algo importante que ustedes sepan que hay mucha gente que está diciendo que obviamente los de MAGA o los que apoyan la administración actual o simplemente los mismos nacidos aquí en Estados Unidos no quieren ver que la identidad de Estados Unidos está cambiando. ¿Y cómo está cambiando la identidad de los Estados Unidos? Hay mucha más cultura hispana, hay mucha cultura asiática, hay mucha cultura de otros países porque somos muchos inmigrantes y esto también tiene que decir Andrés al respecto. Sí, ese cambio que sigue creciendo, aumentando de la población hispana y no solamente el aumento de la población, pero que uno mira que mucho más está cambiando. Uno puede notar que en la música, en la cultura, tenemos artistas como Karol G y Shakira y Bad Bunny que están dominando la música en este país, no solamente con los latinos, pero con la mayoría de la gente. Cuando uno mira la comida más popular, ahora los tacos y salsa y chips y cosas así, que comida latina, comida de la cultura de nosotros está dominando mucho y más este país. Entonces, esos que tienen miedo o temen tanto cambio o la posibilidad que cuando sigue creciendo la población hispana va a impactar a ellos en una manera negativa, es el pensamiento, están ellos actuando en una manera que no es justo para nosotros. Y justamente muchos calculan que no es justo el resultado de las elecciones porque se pensaba que el voto de los latinos o el voto de la minoría iba a cambiar el sistema, por decirlo así, o lo que las encuestas estaban diciendo que ganaría Donald Trump. En su momento se habló mucho también de que el voto latino siempre iba a beneficiar al Partido Demócrata, pero no fue así.
Bueno, yo pienso que cuando uno mira todas las estadísticas y las cifras de las elecciones y el portamiento de los votantes y lo que ellos han hecho y dicho durante las elecciones y después, es que ya ellos quieren un cambio de proceso político y cómo hemos hecho las cosas anteriormente. Entonces, quieren cambiar ese sistema que muchos en la política estos últimos 10 años piensan que los miembros del Congreso, este gobierno no está luchando suficiente para ellos o poniendo en prioridad las políticas que son más importantes para los votantes. El tema más importante siempre en todos los incursos sobre los votantes dicen que ellos están más enfocados en la economía y en pólizas que pueden mejorar la situación de sus familias y poder de su trabajo. Entonces, nosotros tenemos que recordarnos que estamos aquí en esta posición en el gobierno en Washington, D.C., para poder representar a la gente, a la comunidad y las cosas que son importantes para ellos y mejorar la vida de ellos. Y si tenemos a unos candidatos o si el partido se enfoca en esas cosas, en hablar y enfocarse en las pólizas de ellos, en cómo mejorar a la vida de los inmigrantes, de los latinos, de las personas que están aquí en este país, entonces podemos cambiar la situación en este Congreso y empezar a tener más éxito con esas comunidades. Y justamente hay otros factores, aparte de la economía, del por qué mucha gente votó en contra, digamos, del Partido Demócrata y no necesariamente por el presidente Trump. ¿Cuáles son esos otros factores? La otra cosa es también que los votantes ya estaban hartos de la situación aquí en Washington, en el Congreso y en la Casa Blanca, en que ellos pensaban que ya eran muchas promesas que no fueron cumplidas sobre el gobierno y que estábamos enfocando en políticas y cosas que no son directamente importantes para ellos. Entonces, eso tiene que cambiar también, en que la situación, el proceso aquí que está pasando en Washington, donde el Congreso no está pasando leyes, hay mucho, como se dice en inglés, gridlock, donde todo está bloqueado y nadie está enfocando en mejorar este país, pero en atacando el partido uno a cada uno. Esto tiene que cambiar. Los votantes ya están hartos con ese sistema y quieren a un proceso en que va a enfocar a la comunidad y cómo mejorar este país. Seguramente, y es que ahora el candidato o la candidata que presente el Partido Demócrata, me imagino que tiene que ser muy diferente, y también la política, todo eso que estamos hablando, pero desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, desde el Partido Demócrata y corriendo tantas campañas y estando en contacto con futuros candidatos y también personas que fueron reelegidas, Andrés, ¿qué tipo de pólizas tiene que presentar ahora el Partido Demócrata si quiere, digamos, ganar primero el Congreso en estas próximas elecciones de medio término? Y también, ¿qué tipo de conversación, cómo tienen que hacer para volver a ganar algunos de los puestos y la presidencia inclusive? El Partido Demócrata necesita hacer mejor trabajo en reclutar a candidatos que van a representar a su comunidad, van a luchar por las pólizas que son importantes para los miembros de su comunidad y empezar en trabajar en esas pólizas cuando ya están elegidos en el Congreso. Y no solamente hablar con la comunidad durante el tiempo de la elección y luego olvidarse de esas comunidades ya cuando son elegidos. Eso es muy importante en este proceso. Pero además de eso, es que hemos tenido un proceso en cuanto los políticos han estado tienen una imagen, entonces, que ellos están diciendo a la comunidad lo que es importante para ellos, en vez de escuchar a la comunidad y darlos a ellos la oportunidad de explicar a los miembros del Congreso cuáles son las cosas que son más importantes para ellos. Entonces, esa dinámica tiene que cambiar de nuestros candidatos, de nuestro partido, para tener más éxito en estas elecciones. Definitivamente las cosas que se hacían antes en las elecciones para ganar el voto de todas las personas, no solo de la minoría, sino también de los jóvenes, y de mantener a los votantes, digamos, adultos, tiene que cambiar.
Hoy en día estamos inundados de información a través de las redes sociales, conocemos más a los candidatos, exigimos más también, estamos más pendientes a otras situaciones que tienen que ver con no solamente la economía, sino el tema del aborto fue algo importantísimo, el tema también de la inclusión, el tema de la educación. Aunque parezca mentira o diferente, a los hispanos o a los inmigrantes que venimos de algunos países en donde esos valores están bien altos, aquí la gente piensa que los hispanos, que todos los hispanos estamos a favor de todo lo que el Partido Demócrata ofrece o cree, y eso es mentira. Hay muchos hispanos, por ejemplo, que no están a favor del aborto y obviamente ese fue un tema crucial, neurálgico para las elecciones en la presidencia. Hay hispanos que estaban cansados simplemente de, como dice Andrés, de la política que había o de los mismos candidatos de cómo hablaban y se presentaban. Pero bueno, si vamos a hablar de eso, vamos a estar aquí muchísimo tiempo. Yo le quiero agradecer a Andrés Ramírez, que es vicepresidente senior de Forbes State Partners, una compañía basada en Washington, D.C., justamente que tiene palpable todos los días el tema de la política. A ustedes muchas gracias por estar pendientes a mis informaciones. Espero que hayan aprendido hoy con la explicación que les di, no solamente de cómo identificar a los agentes de ICE o a los vehículos y no correr ese chisme, ese rumor, porque sí, sin saber lo que está pasando. Segundo, el tema de los cazarrecompensas, que en el estado de Nevada eso no está sucediendo y no debe pasar. Y tercero, sobre este tema, esta conversación, cómo se está hablando de los latinos, que los latinos estamos cambiando la cara de Estados Unidos. Comparta este informativo, por favor, escríbame un comentario, salúdeme, dígame qué tal, cómo están, desde dónde lo están viendo y si tienen alguna noticia, algún tema, alguna pregunta, también hágamelo, que yo con gusto voy a investigar, voy a buscar la respuesta y tratar de ayudar a todos. Muchísimas gracias por su sintonía este viernes. Cuídese mucho. Por favor, si va a comprar fuegos artificiales para el 4 de julio, hágalo de manera segura. Si va a estar en la piscina este fin de semana, tenga un adulto que siempre esté supervisando a los niños y por favor, pórtese bien, porque las estadísticas indican que la razón principal por la que están deportando a los hispanos desde la cárcel del centro de detención del sur de Nevada es porque cometieron un crimen y no porque agentes de ICE vinieron por ellos. Así es que ya sabe, a portarse bien, a no cometer crímenes. Y si usted está con una persona que le gusta portarse mal, que maneja bajo la influencia del alcohol, las sustancias, o que es violento o violenta, hágase un favor a sí mismo y aléjese de esa persona. No vaya a la fiesta, no trate de discutir con esa persona, aléjese de la situación para que no se vea envuelto en un problema más grave que lo pueda llevar al centro de detenciones y eventualmente ser deportado. Buen fin de semana a todos.